Reglas extrañas que debes seguir si te quedas atrapado en un bosque de noche. Después de eso, nunca más volví a meterme a un bosque. Nunca planeé quedarme en el bosque de noche. Salí temprano, con la idea de caminar un par de horas, despejar la cabeza y volver antes de que oscureciera. El sendero estaba bien marcado, había otros coches en el estacionamiento y al inicio, todo parecía normal. El problema empezó cuando el camino de regreso ya no estaba donde recordaba. Caminé durante casi 40 minutos convencido de que iba en la dirección correcta, hasta que me di cuenta de que el silencio era demasiado perfecto. No había viento, no había insectos, no había pájaros, solo mis pasos y mi respiración. Fue ahí cuando sentí esa incomodidad rara, como cuando sabes que algo no está bien, pero no sabes explicar qué. Cuando empezó a oscurecer del todo, encontré una pequeña caseta de madera, vieja, con la puerta entreabierta. No era una cabaña como las de las películas, más bien parecía un refugio improvisado, quizá para guardabosques o excursionistas perdidos. Dudé en entrar, pero el frío ya se sentía en la piel y la oscuridad avanzaba rápido. Dentro había una linterna, una banca rota y clavada en la pared con una chinche oxidada, una hoja doblada varias veces. Pensé que era basura, pero cuando la abrí, supe que no lo era. La hoja decía, con letras escritas a mano y muy apretadas: si estás leyendo esto, es porque te quedaste atrapado en el bosque después de que cayó la noche. Si quieres salir con vida, sigue las reglas. Al principio me reí, nervioso, pensando que era una broma pesada, pero seguí leyendo. La primera regla decía: no camines sin una razón clara después de que oscurezca. El bosque se mueve cuando no lo miras. Levanté la vista de inmediato, como si los árboles pudieran haber cambiado de lugar en esos segundos. Todo parecía igual, pero la sensación de estar observado apareció de golpe. La segunda regla era más extraña. Si escuchas tu nombre, no respondas, aunque la voz suene conocida. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Nadie sabía que yo estaba ahí. No le dije a nadie exactamente a qué sendero iba a entrar. Guardé la hoja en el bolsillo pensando que leería el resto con calma, pero justo en ese momento, la linterna parpadeó sola, sin que yo la tocara. Afuera, entre los árboles, escuché el crujido lento de ramas, como pasos que no tenían prisa. Me quedé quieto, recordando otra frase escrita más abajo que apenas había alcanzado a leer: la quietud es más segura que correr. Fue entonces cuando entendí que esas reglas no estaban ahí para asustar a nadie. Estaban ahí porque alguien ya había pasado por esto antes. Me quedé dentro de la caseta más tiempo del que pensaba. Afuera, la oscuridad ya no era solo falta de luz. Era algo denso, como si el bosque se hubiera cerrado alrededor del lugar. Decidí sentarme en la banca rota y saqué de nuevo la hoja. Mis manos temblaban un poco, no solo por el frío, sino por esa sensación constante de que algo estaba esperando a que cometiera un error. Continué leyendo. La tercera regla decía: no uses el celular como linterna. La luz blanca atrae cosas que no caminan como tú. Tragué saliva. Mi celular estaba en la mano desde hacía rato, con la pantalla encendida. Lo apagué de inmediato, casi con culpa, como si ya hubiera llamado la atención de algo. La cuarta regla me inquietó más de lo que esperaba. Si encuentras un camino que no recuerdas haber visto, no lo sigas. Los caminos nuevos no llevan a ningún lugar real. Pensé en todo lo que había caminado antes de encontrar la caseta, y me di cuenta de que ya había visto al menos 2 desvíos que no recordaba del inicio. En ese momento escuché algo afuera, muy cerca. No eran pasos claros, era más bien como si alguien arrastrara los pies sobre hojas secas, pero sin el ritmo normal de una caminata. Me quedé completamente inmóvil, recordando la primera regla: no caminar sin razón, no moverse si no es necesario. La linterna volvió a parpadear, esta vez más fuerte. La encendí solo un poco, apuntando al suelo, cuidando no iluminar entre los árboles. El haz de luz mostró algo que no había notado antes: marcas en la tierra, como si alguien hubiera estado caminando en círculos alrededor de la caseta. No huellas claras, más bien zonas aplastadas, irregulares, como si no siempre hubiera tenido la misma forma al pisar. Sentí un nudo en el estómago. Seguí leyendo. La quinta regla decía: si escuchas pasos alrededor, no intentes ver quién es. Lo que hace ruido no siempre quiere ser visto.
Justo cuando terminé de leerla, escuché claramente un golpe suave en una de las paredes de la caseta. No fue fuerte, fue como un toque de dedos, lento, probando. Luego otro, del lado contrario. Mi respiración se volvió pesada y tuve que taparme la boca para no hacer ruido. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí, pero el reloj de mi muñeca marcaba la misma hora desde hacía rato. No avanzaba. Afuera, los golpes se detuvieron, y en su lugar, escuché algo peor. Una voz baja, casi un susurro, que venía de muy cerca y que por un segundo me pareció decir mi nombre. Me congelé. Recordé la regla: no responder, aunque la voz suene conocida, y me quedé ahí, en silencio, esperando a que el bosque decidiera qué hacer conmigo. No respondí. Ni siquiera respiré profundo. Me quedé con los labios apretados y la mirada fija en la puerta entreabierta de la caseta. La voz no volvió a decir nada, pero el silencio que dejó fue peor. No era un silencio normal. Era como si el bosque entero estuviera conteniendo el aire, esperando una reacción. Pasaron unos minutos, o al menos eso creo, porque el reloj seguía sin moverse. Empecé a dudar si el tiempo todavía funcionaba ahí afuera. Volví a sacar la hoja con las reglas, cuidando que no hiciera ruido. Sentía que cualquier sonido, por mínimo que fuera, podía delatarme. La sexta regla decía: si el bosque se queda completamente en silencio, no intentes romperlo. El silencio no es ausencia, es atención. Sentí un escalofrío inmediato. Eso era exactamente lo que estaba pasando. No había grillos, no había hojas moviéndose, nada. Era como si todo me estuviera escuchando. Debajo de esa regla había otra, escrita con letras más temblorosas, como si quien la escribió ya no estuviera tranquilo. No salgas aunque creas ver luces a lo lejos. No son ayuda. Justo cuando terminé de leerla, algo brilló entre los árboles. Una luz tenue, amarillenta, como de una linterna vieja o una lámpara. Apareció y desapareció lentamente, como si alguien la moviera despacio, esperando que yo la notara. Mi primer impulso fue levantarme y salir. Pensé que quizá era otra persona perdida, un guardabosques, cualquiera. Pero recordé la regla. Me quedé donde estaba. La luz volvió a aparecer, esta vez más cerca. Pude ver cómo se filtraba entre los troncos, proyectando sombras largas y torcidas. Las sombras no coincidían del todo con la forma de los árboles. Algunas parecían estirarse más de lo normal, otras se movían incluso cuando la luz se quedaba quieta. Sentí náuseas. Cerré los ojos por un segundo, esperando que fuera producto del cansancio. Cuando los abrí, la luz ya no estaba. En su lugar escuché pasos claros, firmes, rodeando la caseta. No eran los pasos arrastrados de antes. Estos sonaban correctos, demasiado correctos, como si alguien estuviera imitando la forma de caminar de una persona. La hoja tenía una última línea al final de esa sección. Si los pasos suenan normales, es porque aprendieron. Tragué saliva. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podían escucharlo desde afuera. De pronto, la puerta de la caseta se movió apenas, lo suficiente para cerrarse un poco más sola. No del todo, solo como para recordarme que podía hacerlo. Me alejé de la entrada, pegándome a la pared del fondo, sintiendo la madera fría en la espalda. Afuera, los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. Y entonces escuché algo que me heló la sangre. Una respiración lenta, profunda, justo del otro lado, como si estuviera esperando a que yo hiciera el siguiente movimiento. La respiración siguió ahí durante lo que pareció una eternidad. No era agitada, no sonaba cansada, era tranquila, paciente, como si supiera que yo no tenía a dónde ir. Sentí como el pánico me empezaba a nublar la cabeza y tuve que obligarme a pensar con claridad. Volví a leer la hoja, buscando algo, cualquier cosa que me dijera qué hacer. Más abajo encontré la séptima regla, escrita casi al borde del papel. Si algo se queda frente a ti sin entrar, no lo invites con palabras ni con gestos. Ellos no cruzan sin permiso. Mis manos empezaron a sudar. Yo no había dicho nada, pero mi cuerpo entero estaba tenso, como si con solo mirarlo ya estuviera invitándolo a pasar. La respiración se detuvo de golpe. El silencio volvió, pero esta vez no era el mismo. Era más pesado. Afuera, escuché cómo algo se alejaba lentamente, sin prisa, como si supiera que podía volver cuando quisiera.
Esperé varios minutos antes de moverme. Me dolían las piernas de estar encogido contra la pared. Cuando me atreví a levantarme un poco, noté algo que no estaba antes. La caseta parecía más pequeña. No sabría explicarlo bien, pero las paredes se sentían más cerca, como si el espacio se hubiera encogido apenas. Seguía leyendo. La 8ª regla decía: no duermas. El bosque aprovecha cuando cierras los ojos. Me di cuenta de que estaba exhausto. El cansancio me pesaba en los párpados y mi cabeza caía sola hacia adelante. Me pellizqué el brazo con fuerza para mantenerme despierto. Justo entonces escuché un sonido nuevo, muy suave, como si alguien caminara descalzo sobre la tierra húmeda. Esta vez no rodeaba la caseta. Se alejaba y luego regresaba. Iba y venía, marcando un ritmo lento, casi hipnótico. El reloj seguía sin avanzar. Decidí contar mi respiración para no perder la noción de mí mismo. Al llegar a 20, algo cambió. Escuché una voz distinta, no afuera, sino dentro de la caseta. Venía del rincón más oscuro, detrás de mí. No decía palabras claras, era más bien un murmullo, como alguien hablando muy bajito consigo mismo. Me giré de golpe, apuntando la linterna al suelo, pero el sonido cesó de inmediato. No había nadie. Solo la madera vieja y la sombra proyectada por mi propio cuerpo. Aunque esa sombra tardó un segundo más en moverse cuando yo me moví. La 9ª regla estaba casi ilegible, como si hubiera sido escrita con prisa. Si notas que algo no imita bien tus movimientos, no lo señales. Bajé la linterna de inmediato, sintiendo cómo el corazón se me quería salir del pecho. Afuera, el bosque empezó a hacer ruido otra vez, pero ya no sonaba normal. Las ramas crujían en direcciones equivocadas y los árboles parecían susurrar entre ellos. Y entonces entendí algo horrible. No solo estaba atrapado ahí. El bosque estaba aprendiendo de mí. La idea de que el bosque estuviera aprendiendo me hizo sentir una desesperación fría, pesada. Ya no se trataba solo de sobrevivir la noche, sino de no darle más información de la necesaria. Me senté en el suelo, abrazando mis rodillas, tratando de ocupar el menor espacio posible. Cada movimiento parecía demasiado ruidoso. Afuera, los sonidos se reorganizaban, como si alguien estuviera probando distintas formas de parecer normal. Pasos que empezaban torpes y luego se volvían firmes. Ramas que crujían imitando el peso de un cuerpo humano. Incluso escuché algo parecido a una tos lejana, demasiado específica para ser casualidad. Volví a la hoja por pura inercia. La 10ª regla estaba escrita con tinta diferente, más oscura. No intentes orientarte por las estrellas. El cielo no siempre está donde crees. Levanté la vista sin darme cuenta y vi el cielo por la rendija del techo. Las estrellas estaban ahí, pero no se movían, ninguna. Era como una fotografía pegada arriba del bosque. Sentí mareo y bajé la mirada de inmediato. No quería comprobar qué más podía estar mal. La siguiente regla me terminó de hundir el estómago. Si escuchas que alguien corre, no corras también. Ellos solo corren cuando saben a dónde vas. Casi al instante, escuché pasos rápidos entre los árboles, rompiendo hojas, acercándose y alejándose en segundos. Mi cuerpo reaccionó solo, el impulso de salir, de huir, de hacer algo. Me mordí la mano para no levantarme. El dolor me ancló. Los pasos se detuvieron de golpe, como si se hubieran dado cuenta de que yo no caí. Entonces pasó algo distinto. La puerta de la caseta se abrió apenas un poco más. No lo suficiente para entrar, solo lo necesario para dejar pasar aire. Un aire frío, con olor a tierra húmeda y algo más, algo viejo. Afuera, una silueta se quedó quieta. No la veía completa, solo una parte oscura que bloqueaba la poca luz. No se movía, no respiraba. Solo estaba ahí. Recordé otra línea que no había querido leer antes, escrita casi al final de la hoja. Si te observan sin moverse, es porque esperan que te reconozcas. No entendía a qué se refería hasta que escuché mi propia voz afuera, repitiendo frases que yo había pensado horas antes, cuando aún creía que podía salir del bosque. Frases exactas, mi forma de hablar, mi tono. Me tapé los oídos, cerré los ojos, tratando de no reaccionar. La sombra no avanzó, pero sentí claramente que sonreía, aunque eso no tenía ningún sentido. El reloj, de pronto,
Dio un pequeño salto. Avanzó 1 minuto. Solo 1. Y supe que algo estaba por cambiar. Ese minuto que avanzó el reloj me heló más que todo lo anterior. No porque fuera mucho tiempo, sino porque era la primera señal de que algo, lo que fuera que controlaba ese lugar, había decidido seguir adelante. Afuera, la silueta se movió por primera vez. No dio un paso, solo cambió de postura, como alguien ajustándose antes de entrar a un cuarto. La puerta de la caseta crujió un poco más. Sentí que si levantaba la mirada y lo veía directamente, ya no habría marcha atrás. Busqué desesperado el final de la hoja. Quedaba una última regla, escrita casi sin espacio, como si quien la escribió hubiera tenido poco tiempo. Decía: cuando el tiempo vuelva a moverse, no salgas de inmediato. Espera a que el bosque finja que se fue. Tragué saliva. Afuera, los sonidos empezaron a cambiar otra vez. Los pasos se alejaron. Las ramas dejaron de crujir de forma antinatural. Poco a poco regresaron los grillos, el viento suave entre las hojas, incluso un búho a lo lejos. Todo sonaba normal. Demasiado normal. El reloj avanzó otro minuto. Luego otro. La silueta ya no estaba frente a la puerta. La luz falsa, las voces, todo había desaparecido. Me quedé inmóvil, recordando cada regla, cada advertencia. Pasaron varios minutos más antes de atreverme a moverme. Cuando finalmente abrí la puerta, el bosque se veía como cualquier otro. Oscuro sí, pero normal. El sendero estaba justo frente a mí, claramente marcado como si siempre hubiera estado ahí. Caminé sin correr, sin mirar a los lados, repitiéndome que no debía darle al bosque nada más. Tras lo que sentí como horas, vi luces reales entre los árboles. Un estacionamiento, mi coche. Cuando salí del bosque, el cielo empezaba a aclararse, como si el amanecer hubiera estado esperando a que yo cruzara ese límite invisible. Miré la hora. Habían pasado solo unas pocas horas desde que entré. Nadie me buscó. Nadie notó que estuve perdido. Antes de subir al coche, revisé la hoja una última vez. Las reglas seguían ahí, pero había una línea nueva al final, escrita con la misma letra temblorosa. Si logras salir, no vuelvas a contar el camino. El bosque escucha. Guardé el papel y me fui sin mirar atrás. Hasta hoy, no he regresado a ese lugar. Pero algunas noches, cuando todo se queda en silencio, juro que escucho pasos aprendiendo a sonar como los míos. Y ahora quiero saber tu opinión. Si tú te quedaras atrapado en un bosque de noche y encontraras reglas como estas, ¿las seguirías todas o crees que alguna tiene una explicación lógica? Déjalo en los comentarios. Me interesa saber qué harías tú.